Hola, soy la profe Dani y hoy día vamos a aprender a dibujar con luz y sombra. ¿Sabes lo que es el claroscuro? ¿Sabes cómo lograr que un objeto en tu dibujo logre tener una textura y además un volumen? Si no lo sabes, entonces quédate en este video. El claroscuro es una técnica del dibujo que consiste en representar las luces y sombras mediante grises, produciendo un efecto de profundidad y de volumen. Depende de dónde se ubique la fuente de luz para representar la sombra. También debemos considerar si la luz es natural o artificial. Teniendo en cuenta lo anterior, les voy a mostrar entonces cómo varía un objeto si cambiamos de posición la luz y hacia dónde se va la sombra. Presten atención. La parte más luminosa del objeto se llama brillo. La luz reflejada es la luz que se refleja de la superficie donde está apoyado el objeto hacia el mismo objeto. La sombra propia es la que se produce sobre el objeto por efecto de la iluminación. La sombra proyectada es aquella que el cuerpo proyecta sobre otras superficies u objetos. La media tinta es el tono medio entre el más claro y el más oscuro. La penumbra es la zona intermedia entre la parte iluminada y una parte en sombra. Ahora que ya manejan los términos, vamos a ver cómo varían las sombras según la iluminación. Observa cómo se mueve la sombra proyectada en la superficie y observa cómo también va variando la sombra propia del cuerpo, al igual que el brillo. Cuando la luz es frontal, casi desaparece la sombra proyectada, pues está detrás del objeto. Y al contrario, cuando la luz está detrás del objeto, es decir, a contraluz, predomina la sombra propia y la sombra proyectada. En general, cuando se dibuja con luz y sombra, la luz se ubica en una parte superior, es decir, arriba, y hacia un lado. Esta es la manera más sencilla de representar un objeto y de aprender cómo representar también el claroscuro en el dibujo. Ahora sí, vamos con el video. Te aconsejo que siempre utilices el lápiz 2B. Como ves, en mi caso es el que más tengo gastado. Utilizaré una croquera de dibujo, pero también puedes utilizar una hoja de papel hilado de bloc normal. Para partir, te recomiendo que siempre tengas tu escala de valores hecha en la parte superior. Mínimo 5 valores del blanco al negro, que es el más oscuro que te permite el lápiz. Si quieres, revisa el video que hice sobre la escala de valores o escala de grises. Como ves, el grafito mancha bastante, por lo tanto te recomiendo que, si no quieres manchar la hoja, puedes tener un papel al lado para irlo poniendo encima de tu dibujo y así no vas a manchar lo que estás realizando después. El dibujo más básico para aprender la luz y sombra es el cubo. Tiene 3 caras visibles, por lo tanto son 3 tonalidades distintas. Si la luz llega desde arriba en diagonal, entonces va a haber una cara que está muy iluminada, una cara que está semi iluminada y la otra está en sombra. Ahora haremos una esfera. Puedes utilizar un objeto redondo de tu casa para marcar el círculo. Fíjate en este tip que te estoy dando. Marca las zonas que vas a sombrear para lograr un mejor difuminado. Obviamente deben ser redondas. La zona de más luz la vamos a dejar en blanco y las demás vamos a empezar a marcarlas cada vez más fuertes, por capas. La primera más suave, luego un poquito más cargado, y si te fijas al final no es una sombra muy intensa porque esa es la luz reflejada. Si quieres puedes hacer como yo y dibujar una luz en la parte que supuestamente está ubicada la luz para guiarte.
La sombra proyectada también es necesario que la dibujes o la esboces con el lapicrafito para luego ir marcándola cada vez más suave hacia afuera. Fíjate que donde está el objeto apoyado, siempre la sombra es más fuerte y hacia afuera es más débil. Listo, ejercicio terminado. Ahora vamos a dibujar un objeto de la casa aplicando luz y sombra. En este caso yo escogí una manzana, una fruta. Te aconsejo también hacer lo mismo. Puedes dibujar a partir de la observación del mismo objeto en directo, pero te aconsejo que partas por una fotografía en blanco y negro y de esa manera poder observar más claramente los grises. Bueno, para empezar a dibujar lo primero que debemos hacer es esbozar el contorno del objeto con líneas súper suaves para que después tú puedas borrarlas con una goma y no te queden marcadas en el papel. Luego también suavemente dibuja las luces y las sombras, tal como las ves tú. Esto te ayudará después a marcar, cuando empieces a sombrear, a marcar dónde están las luces y dónde están las sombras. Es una muy buena idea. Una vez que ya tienes claro dónde están las luces ubicadas y dónde están las sombras también, comienza a sombrear con el lapicrafito. Te aconsejo que siempre lo hagas suavemente al principio y cada vez vas marcando un poquito más, porque así el margen de error que puedas tener al marcar las sombras se puede corregir con la goma. Recuerda siempre las partes de la luz y sombra. Recuerda que siempre debes dejar una parte más clara hacia donde está la sombra proyectada, porque esa es la luz reflejada. La sombra proyectada siempre será la parte más oscura en la luz y sombra. Si observas cualquier objeto que esté apoyado sobre una superficie, verás que su sombra en la parte donde está apoyado el objeto es muy oscura. Y a medida que la sombra se va alejando del objeto, se va volviendo más clara. Cuando termines el dibujo, si quieres puedes hacer una escala de valores para ir reconociendo cada uno de ellos en tu dibujo. Vamos a reconocer cada una de las partes de la luz y sombra: el brillo, la media tinta, la sombra propia, sombra proyectada, la penumbra y la luz reflejada. Bueno, espero que te haya servido este video para tus próximos proyectos de luz y sombra. Recuerda que siempre es importante para hacer la luz y sombra tener un lápiz grafito adecuado, que yo recomiendo el 2B, porque es un término intermedio y es fácil de conseguir en el mercado. Recuerda que es muy importante la práctica, porque la práctica hace al maestro. Te aconsejo que partas haciendo una esfera, un cubo y otros cuerpos geométricos para luego ir complejizando hacia las frutas, las verduras y otros objetos que tengas en la casa. Te invito a hacer un dibujo con luz y sombra a partir de algo que tengas en la casa. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Hola. Se me olvidó lo que iba a decir. Recomiendo este libro de Giovanni Sibardi, El claroscuro. Será muy útil para ti si quieres aprender un poco más de luz y sombra. Gracias a él pude sacar algunas ideas de claroscuro para el video que acabas de ver.